Y muy buenas noches tengan todos. Es un gusto poder saludarles esta noche, poder ahí platicar con ustedes y poder empezar este nuevo curso. Ahí estamos muy agradecidos y contentos por poder comenzar, ¿verdad? Este último módulo del año. Bueno, en primer lugar, ahí agradecer por la fidelidad, ¿verdad? De la mayoría que han estado a través del tiempo y también a través de este año. También sean bienvenidos a quienes están con nosotros por primera vez acá en Profundiza. Qué bueno que pueden conectarse a esta clase. Siempre, últimamente hemos puesto la primera clase eh, sin compromiso, digámoslo así, para que pues puedan conocer lo que es Profundiza, para que puedan conocer la metodología del curso. Entonces, hoy iniciamos este nuevo curso del Plan de Salvación. Sean todos ustedes bienvenidos. Y hoy tenemos, primero pues yo voy a la dinámica hoy, nuestro primer maestro, hoy que nos va a dar la clase es nuestro hermano Andrés Valencia. Él nos va a estar compartiendo la clase el día de hoy. Yo voy a presentarles el plan del curso, de qué se trata el curso, qué es lo que hoy vamos pues, a estar tratando durante estas 8 semanas. El curso va a ser, normalmente nuestros cursos en Profundiza son de 6 clases. Por el tema que vamos a tratar, este curso va a ser de 8 clases. Así que, pero va a valer la pena, va a valer la pena ahí. Casi que nos vamos a dar el abrazo de Navidad aquí en Profundiza ahí, para terminarlo, ¿no? Pero va a valer la pena. Bueno, voy a presentarles el plan del curso, ¿verdad? Voy a presentarles el plan del curso para que podamos ver de qué se trata el curso de plan de salvación. ¿Verdad? La materia consiste en un estudio histórico y teológico del plan de salvación para la humanidad, o lo que en teología sistemática se llama soteriología. Se abordará esta doctrina desde el contexto general hacia un contexto inmediato o específico, resaltando cuál es la cosmovisión que en general tiene nuestra familia de iglesias. El objetivo general del curso es que el alumno entienda de manera clara cuál es el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad, cómo ese plan es revelado en las escrituras y su entendimiento en los diferentes periodos de la historia hasta el día de hoy, y finalmente comprender cuál es el entendimiento que nuestra familia de iglesias en su mayoría comparten con respecto al plan de salvación. Entonces veremos esta rama, ¿no?, de la teología sistemática llamada soteriología desde la perspectiva histórica. También lo veremos desde la perspectiva escritural, lo que dice el canon, lo que dice la Biblia, pero también vamos a resaltar cuál es la interpretación que nosotros como iglesia damos a ciertos aspectos del plan de salvación, que de pronto no compartimos con el resto de iglesias, ¿verdad? O con otras iglesias, tal vez no con el resto, pero o con la mayoría u otras iglesias. Entonces va a ser muy interesante. Los objetivos específicos es analizar los temas importantes e históricos del plan de salvación, también entender con claridad el plan de salvación y sus diferentes aspectos. Esto es muy importante porque tal vez como podemos tener muchos años en la fe y no poder explicar cuál es el plan de salvación. El plan de salvación no son los estudios bíblicos, ¿verdad? Entonces podemos nosotros tal vez no estar entendiéndolo y comprendiéndolo, no poder explicarlo. Entonces, el propósito del curso es eso, el poder nosotros, este objetivo específico es que el alumno pueda entender con claridad el plan de salvación y sus diferentes aspectos y poder compartir lo aprendido de manera accesible, profunda y práctica. Entonces, creo que va a valer la pena siempre estar revisando estos objetivos específicos conforme se va desenvolviendo el curso. ¿Cuáles son las clases? Hoy vamos a tener la clase de introducción por Andrés Valencia. Luego tendremos una vista ahí histórica del plan de salvación, desde la creación hasta nuestros días por su servidor. Luego tendremos el tema de la caída por nuestro hermano de Ecuador, Felipe Licaurte. Luego tendremos el tema de la redención y justificación por Eduardo Antonio Caballero, ¿verdad? Eduardo Papá, como le decimos nosotros.
Él nos va a estar compartiendo esta clase. Luego tendremos el 20 de noviembre la clase de fe y arrepentimiento, que nos la va a compartir nuestra hermana Elizabeth Estrada, que pues ahí estuvo compartiendo con las hermanas el último módulo de los roles de la mujer, pero hoy va a ser, o el plan para la mujer bíblico, y ella nos va a compartir esta clase de fe y arrepentimiento. Luego tendremos la clase sobre el bautismo, que nos la va a estar compartiendo nuestro hermano Héctor Cruz. Tenemos dos clases que nos va a compartir Eduardo Aroni Caballero, Eduardo Hijo, como le decimos. Se pierde la salvación, primera parte, y se pierde la salvación, segunda parte, y con eso concluimos este módulo de plan de salvación. Entonces pueden ver que hay temas bastante interesantes que nos van a poder ayudar a entender este plan de salvación, sus diferentes aspectos y pues lo importante que es nosotros como cristianos estar bien cimentados y bien agradecidos con este plan de salvación. Vamos a tener 3 tareas para este curso, son bastante sencillas. Vamos a leer un libro, se va a realizar una lectura de un libro, se llama Salvo sin lugar a dudas de John MacArthur. La fecha límite para la lectura del libro es el 15 de diciembre. Ahorita les presento este libro, Salvo sin lugar a dudas. Yo les voy a compartir el PDF, pero es un libro que pueden encontrar en la mayoría de librerías, ¿verdad? Lo pueden encontrar también electrónico en la mayoría de librerías. Si alguno de la iglesia aquí en Guatemala lo quisieran, puedo encontrar 10. Una persona que me consigue libros tiene 10 de este libro. Ahí se los podemos comprar. Pero si no, aquí va a estar el PDF para que ustedes puedan leer este libro. Es diferente, es un aspecto abordar este tema desde otro punto de vista, no más como la seguridad de la salvación. Lo concerniente al plan de salvación lo vamos a estar desarrollando en las diferentes clases, pero este libro nos va a ayudar a afianzar esa seguridad y es un libro bastante animante para nuestra vida. Como dice acá, disfrutar la seguridad de tu salvación. Entonces va a valer la pena la lectura de este libro. Son 235 páginas, 225 páginas. Si lo dividimos en que en 25 días, en 30 días, ¿verdad? Estamos hablando de menos de 20 páginas, menos de 10 páginas, ¿no? Diarias. Entonces, creo que no es algo complicado, ¿verdad? Serían 7 páginas y media, ¿verdad? 7 páginas y media diarias y en un mes estás terminando el libro antes de terminar el mes de noviembre. Pero tenemos un mes, 20 días para leer el libro. Así que yo creo que necesitamos, hermano, levantar el hábito de lectura en nuestras iglesias. Yo sé que no es cultural la lectura para nosotros los latinoamericanos, pero hay que levantarlo. Nosotros que estamos acá aprendiendo, tenemos que leer. Son 7 páginas que te podría decir que son menos de 20 minutos diarios y vas a terminar de leer un libro antes de terminar el año. Así que te animo a que lo puedas realizar y lo puedas hacer. Entonces, ahí vas a tenerlo. Luego vamos a tener 2 evaluaciones, vamos a tener 2 exámenes y los exámenes son para reafirmar lo aprendido. Es la mecánica que tenemos acá en Profundiza cuando realizamos los exámenes. Lo que queremos es reafirmar lo aprendido. Que lo que estamos aprendiendo lo podamos tener con claridad y lo podamos tener bien firme, ¿no? Entonces, puedes ver tus notas, puedes ver las presentaciones, pero ese es el propósito. Entonces, vamos a tener un examen el 20 de noviembre y el otro examen el 18 de diciembre. Ahí en medio del convivio de la iglesia, antes de irte al convivio, vas a poder hacer tu examen. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar desde la plataforma de Canva, ¿verdad? Vamos a trabajar este curso. Sí es muy importante que lo puedas estar dándote de alta en Canva. Ya los que llenaron el formulario, nosotros ya hoy envié los correos para que puedan darse de alta al curso, para que puedan estar ahí
participando del curso y aquí tenemos, les voy a mostrar el curso rápidamente, o perdón, la plataforma rápidamente. Entonces, aquí tenemos la plataforma de Canva, ya está cargado el plan del curso, lo que les acabo de mostrar, y también ya está cargado el plan, o el libro, perdón, de este curso. Ya fueron enviados los correos a estos hermanos que hasta hoy a las 5 de la tarde llenaron el formulario, ¿verdad? Todavía todos están pendientes, nadie me ha aceptado, me tienen en visto, pero ahí pueden responder su correo. Si llenaste el formulario después, ahí te voy a enviar el correo más tarde. También voy a dejar un tutorial ahí en el chat de Profundiza y también acá para los que no están en el chat de Profundiza, les voy a dejar una invitación acá en el chat de este curso o de esta sesión para que puedas darte de alta ahí y poder tener toda la información para poder entrar acá. Entonces todo lo vamos a trabajar por esa plataforma. Cualquier duda te puedes abocar conmigo. Y bueno, bienvenidos sean todos los que por primera vez están. Esperamos que este tiempo sea de gran ayuda para sus vidas y pues que aprendamos mucho el día de hoy. Así que hoy los dejo pues con nuestro hermano Andrés Valencia. Hemos tenido el privilegio este año, el curso de apologética. Andrés dio el curso completo a inicio de año. Y pues queríamos terminar este año con todos los hermanos involucrados en el Ministerio de Profundiza a nivel Centroamérica y Ecuador, que todos pudiéramos participar en este curso y así que como pueden ver, vamos a tener diferentes maestros en cada una de las clases. Así que los dejo con nuestro hermano Andrés Valencia para que nos pueda compartir y pueda darnos ahí la introducción a este curso. Andrés, gracias ahí por tu trabajo, gracias por estar siempre apoyándonos en Centroamérica con la enseñanza y ser parte aquí del Ministerio de Profundiza. Pues te dejo el tiempo para que nos puedas ahí animar y ayudar y los dejo con nuestro hermano Andrés Valencia. Buenas noches a todos, ¿me escuchan ahí bien? Sí, Andrés. Sí Hola. Ok. Buenas noches. Gracias, Pablo, ahí por el trabajo, la verdad que se hace en Profundiza. Muchas gracias por toda la logística. Y gracias también a cada uno de ustedes que están conectados. Es una gran bendición el que podamos seguir aprendiendo. Le doy gracias a Dios en primer lugar también por seguir compartiendo con cada uno de ustedes siempre temas tan importantes como los que se han venido dando todo este año y ahora que estamos terminando con el plan de salvación. Así que gracias, Pablo, y muy agradecido con Dios y con ustedes también que toman el reto de querer seguir aprendiendo. No dejen de hacerlo, es muy importante. Hace algunos años no teníamos esta gran oportunidad, ahora la tenemos y no la desaprovechemos. Ahora podemos juntos crecer, retroalimentarnos a través de estos cursos y creo que ha sido muy bueno el plan, el sueño que se ha llevado a cabo de poder llevar estos cursos para que a nivel de Centroamérica se pueda seguir creciendo y podamos seguir aprendiendo. Y ahora que tenemos la oportunidad, no la desaprovechemos. Y hoy voy a compartir acerca del plan de salvación, pero más que todo es la introducción. Y yo creo que todos estamos acá por esa palabra, salvación.
Definitivamente, si no fuera porque queremos ser salvos, no estuviéramos acá. Y podríamos decir que es el centro de la fe, el centro del cristianismo, de nuestra vida como discípulos, como cristianos, es la salvación, definitivamente. Todo apunta a querer ser salvo, a querer un día estar al lado de Dios en la eternidad. Y eso tiene que ver con la salvación. Así que este tema es un tema muy importante y le animo a que no se pierdan ninguna clase, que puedan crear la disciplina, desarrollar la disciplina de poder estar siempre en cada una de las clases para que puedan aprender mucho y sobre todo ayudar a otros en nuestras iglesias. Eh, Ahorita creo que veo 42 ahí conectados, no sé cuántos van a llevar el curso, pero nosotros podemos ser de gran ayuda con cada curso que recibimos. Eh, Eso nos ayuda a poder afianzar la fe también de nuestros hermanos que muchas veces van a tener preguntas, van a tener dudas y nosotros podemos ser parte eh, de la de ayudar, de abordar esas dudas que tienen y por eso les animo a que no dejen de conectarse, de poder aprender y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros también a fortalecer nuestras iglesias. Y como decía Pablo, definitivamente de una manera sana, desde el punto de vista nuestro, como nosotros vemos, pensamos, también como iglesia, como movimiento. Eso es muy importante que también lo entendamos, porque a veces no sabemos, ¿verdad? O no tenemos claridad de cómo pensamos, qué, 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 qué pensamos acerca de ciertos temas. Y todos los temas que se van a abordar en este curso son definitivamente muy importantes. Y bueno, yo voy a darle la introducción del plan de salvación y quiero compartir este pequeño comentario que dice, a ver aquí, dame un momento, que dice lo siguiente. La palabra salvación es una traducción del término griego, soteria, denota liberación, preservación, salvación. Aparece 45 veces en el Nuevo Testamento, 40 veces se traduce por salvación, una vez por liberación, una vez por salud, una vez por salvarse y 2 veces por ser salvado. Quiero que me acompañen ahora. Buenas noches, Padre. Le damos las gracias por su gran amor, por su gran misericordia, por tenernos acá, por poder compartir a través de este medio, por darnos tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía día a día. Gracias, Señor, porque nos tienes acá y podemos aprender, podemos animarnos, podemos seguir conociéndote más y más, Señor, a través de tu palabra. Pido, ruego, Señor, que se quede con nosotros y que la gloria, Señor, y la honra sea para usted. Padre, en el nombre de Jesús, le pido y le ruego que se quede con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, como podemos ver, la palabra salvación, ¿verdad? Denota esos términos, ¿verdad? Liberación, preservación, salvación. Es muy importante que entendamos qué es lo que realmente significa y podemos ver ahí las escrituras en las que podemos encontrar en el Nuevo Testamento acerca de la salvación. Pero también, vamos a ver, si alguien me puede leer la primera parte, por favor, que tengo problemas aquí con la computadora.
Si me pueden leer ahí, por favor, lo que dice la primera parte. Lo puedo leer. Vamos. Ok. Respecto al significado del término salvación, Ok. ambos testamentos se parecen mucho. Gracias. Ambos testamentos se parecen mucho. Dicho vocablo sugiere los conceptos de liberación, seguridad, preservación, sanidad, restauración y curación. Pero si bien el término salvación expresa una gama tan amplia de experiencias humanas, con todo, su uso específico y predominante está restringido a designar una obra de Dios en favor del hombre. Esto, vean qué interesante es, porque tiene que ver con mucha bendición de Dios para el hombre. No solo podemos pensar en una palabra como a futuro. Podríamos nosotros pensar, bueno, yo voy a tener salvación allá, en el futuro. Cuando Cristo venga, cuando Él nos lleve. Entonces es ahí. No, no solo es ahí, sino que la palabra también designa liberación, seguridad, preservación, sanidad, restauración y curación. Es muy importante que entendamos esto porque a veces podemos ver la salvación solo como a futuro, pero no se puede ver solo a futuro. Dios está trabajando en nuestra vida, Dios está al cuidado de nuestra vida desde ahora. No es que hasta el futuro, no. Él desde ahorita, desde ahora, Él está al cuidado y así lo hizo con el pueblo de Israel. Él vino y llamó a Abraham, después llamó a Moisés, el pueblo de Israel continúa creciendo, el pueblo de Israel tiene una historia, pero durante toda esa historia, Dios estuvo presente con ellos. Dios estuvo caminando con ellos. Entonces, la palabra salvación no denota simple y sencillamente un acontecimiento a futuro, sino también es un cuidado que Dios tiene también en la actualidad. Y su uso específico, dice, y predominante, está restringido a designar una obra de Dios en favor del hombre. Dios está siempre, siempre, siempre pendiente de sus hijos. Y la salvación entonces no se puede ver simple y sencillamente como un acto que se va a llevar a, en el futuro, sino como un acto. Andrés, perdón, Andrés. ¿Sí? Fíjate que te perdemos, como que sí te escuchamos bien, pero como que se baja el volumen de tu micrófono. No sé si tal vez si te pegas un poco o te separas un poco, no sé cómo sea la máquina en la que tienes. Ok. Vamos a ver, voy a tratar de acercarme más. Ahí me Okay, escuchan. ahí está mejor. ¿Cómo me escuchan ahí? Mejor. ¿Me escuchan mejor? ¿Me Sí. escuchan mejor? Sí, te escuchamos mejor. sí se escucha. Sí se escucha. Sí. Ok, vamos a tratar entonces de... Entonces, como les decía, la palabra salvación no va a simple y sencillamente denotar algo a futuro, no. Es un acto que Dios está llevando en nuestra vida, en nuestro proceso, hasta que estemos con Él. Entonces, no es solo el acto de, bueno, Dios me va a salvar, pero me va a salvar en un futuro. No, Él está al cuidado de cada uno de aquellos que realmente lo han aceptado como su Señor y como su Salvador. No simple y sencillamente a futuro, sino desde ahora. Él está trabajando, Él está con nosotros al cuidado, preservando, sanando, restaurando y curando nuestros corazones a través de su palabra. Y aquí tenemos un versículo que es muy importante en Romanos, que lo vamos a ver ahí en el Nuevo Testamento. De esta manera, dice Pablo a la iglesia de Roma, dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios
Dice vean qué interesante, para la salvación de todos los que creen, los judíos primeramente, pero también los gentiles. No debemos, como dice Pablo, ¿verdad? Qué interesante este versículo. En primer lugar, es interesante que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y es un principio interesante para nosotros porque no tenemos por qué avergonzarnos del evangelio. Al contrario, nos debemos de sentir orgullosos, ¿no? De poder creer en Dios, de poder caminar con Dios, de poder querer ser mejores personas, basados en los principios y la moral de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, no debemos de sentir vergüenza como Pablo, ¿verdad? Pero también Pablo menciona algo interesante. Dice, pues, ¿qué es? Pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, el evangelio de Dios es poder para salvación. Ahora Pablo decía algo muy interesante y yo voy a seguir motivando también a la lectura, y no solo a la lectura de un libro sino a la Biblia. Es muy importante que nosotros como discípulos desarrollemos el hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque aquí vemos algo muy claro, y es que el evangelio, es decir, la escritura, es decir, lo que está escrito, es poder de Dios para la salvación. Entonces nosotros tenemos que entender que la salvación la vamos a encontrar a través de nuestra relación con Dios en la Biblia. Entre más conocimiento tengamos nosotros del Dios que seguimos, más cerca vamos a estar con Él y vamos a guardar nuestra salvación, porque de eso se trata el evangelio. John Stott define el evangelio como las buenas nuevas de salvación. Por muchos años yo escuchaba de que el evangelio significa buenas nuevas o las buenas noticias, pero John Stott lo define de esa manera como las buenas nuevas de salvación, porque así es. O sea, la Biblia o la palabra de Dios nos lleva a la salvación. Para eso se escribió el Antiguo Testamento y para eso se escribió el Nuevo Testamento. Ahora, lógicamente, cuando Pablo está hablando acá, lógicamente está pensando en el Antiguo Testamento, no está pensando en el Nuevo Testamento. Entonces, las noticias de Dios son para salvación. Por eso es muy importante y debemos de entender de que necesitamos nosotros formar ese hábito. Todo discípulo necesita tener el hábito de la lectura, porque es ahí donde vamos a nosotros encontrar la salvación. La palabra de Dios es la que nos va a llevar al conocimiento de cómo podemos llegar a ser salvos. Y ellas son las que nos instruyen, ellas son las que nos capacitan, y es así como nosotros vamos a lograr un día estar al lado de Dios. Entonces, continuamos. Este es un comentario de un teólogo llamado Juan Sand, y es muy interesante lo que él menciona aquí en este comentario acerca de la historia de la salvación. Dice, por mucho provecho personal que nos aportan los versículos aislados de las escrituras, solo las entendemos correctamente y solo sacamos el máximo provecho de la palabra de Dios cuando hemos comprendido el drama integral del mensaje total de las escrituras. La salvación se debe estudiar de manera sistemática y muy bien lo dijo Pablo, tiene que ser algo sistemático. No se puede separar los testamentos, no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, no lo podemos separar. Ambos se complementan. Aunque en el Antiguo Testamento la salvación no se ve clara, realmente no la encontramos tan clara,
como en el Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento sí lo encontramos de manera muy clara. Pero recordemos que los que escribieron el Nuevo Testamento, lo que tenían en mente era el Antiguo Testamento. Vean qué interesante cómo entonces ellos interpretaron la salvación desde el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo y los demás no tenían absolutamente el Nuevo Testamento, pero lo entendieron y entendieron bien el plan de salvación desde el Antiguo Testamento. Y como dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Nosotros tenemos que ir y analizar y entender que el plan de salvación no está realmente solo en el Nuevo Testamento. Y excelente, porque bueno, ahora voy a mencionar un poquito más adelante sobre el plan o lo que se va a estar llevando a cabo y los temas que se van a estar llevando a cabo, porque es el tema introductorio. Y lo voy a abordar así de manera general, pero es muy importante entender de que en el Antiguo Testamento, si nosotros leemos cuidadosamente, encontramos ya el plan de salvación de parte de Dios. El plan de salvación no empezó en el Nuevo Testamento, no empezó con la venida de Cristo. El plan de salvación empezó allá en el Génesis. Desde ahí empieza el plan redentor de Dios para con el hombre después de su caída. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿De dónde viene la salvación? Esto es muy importante. ¿De dónde viene la salvación para nosotros? Y aquí encontramos una escritura en el Salmo 3:8. Notemos qué interesante. Aunque no vamos a encontrar de manera clara, específica, el tema de salvación, hay dos versículos que yo les quiero mostrar del Antiguo Testamento que son muy interesantes. Tuya es, Señor, la salvación, envía tu bendición sobre tu pueblo. Ahora notemos la otra que está en Jonás. Dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces, la salvación no va a venir por obras. La salvación no va a venir por otros dioses. La salvación no va a venir por nuestra por nuestro estatus social. No, la salvación va a venir del Señor. La salvación viene. Allá el hombre tomó una mala decisión desde el principio de la creación, tomó una mala decisión, pero Dios, en su amor y en su infinita misericordia, tomó una decisión que está basada en el amor, y es el rescatarnos, el salvarnos de esa mala decisión que el ser humano tomó. Y no solo lo hace con Adán y Eva, sino que lo hace con todo el ser humano. Y no solo lo hizo con el pueblo de Israel, sino también lo hace con el gentil, como somos conocidos. Entonces, es claro que la salvación la da el Señor. Eso es muy importante. Ya no solo desde una perspectiva judía, sino desde una perspectiva universal. Porque antes se pensaba de que la salvación, o el pueblo de Israel pensó por mucho tiempo que la salvación era exclusiva solo para ellos. Pero en ningún momento Dios lo vio de esa manera. Ya estaba en el plan redentor de que todo aquel que lo aceptara a él como su Señor y su Salvador iba a ser redimido, iba a ser salvo. Entonces, es muy importante que nosotros, ahora que tenemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, lo podamos entender con mayor claridad como el pueblo de Israel realmente no lo entendió.
El pueblo de Israel se centralizó, pensó que solo ellos iban a alcanzar la salvación, pero no era así. Dios tenía el plan para con toda la humanidad, porque pertenece a Él y lógicamente viene de Él, ¿verdad? Entonces, seguimos compartiendo aquí esta otra diapositiva. Dice, a ver si me ayudan a leer la primera línea nada más. Por favor, alguien que me ayude a leer la primera línea. También es digno de observación el hecho de que el sentido del vocablo salvación Ok. Aporta dos ideas fundamentales. Esto es muy importante. Por una parte, dice, ser salvo implica el ser rescatado de un estado de perdición. Mientras que por otra parte, ser salvo es ser transferido a un estado de salvación, ser vitalmente renovado y ser hecho idóneo para participar de la herencia de los santos en la luz. Vean que muy importante, este comentario menciona dos cosas, dos ideas, dice, fundamentales. Y esto lo dice Schaffer, que está hablando acerca de teología sistemática, acerca de la salvación. Y dice dos ideas fundamentales. Por una parte, ser salvo implica el ser rescatado, excelente, de un estado de perdición. Sabemos de que nosotros, antes de llegar a Cristo, estábamos perdidos en nuestro pecado, ¿verdad? Mientras que por otra parte, ser salvo es ser transferido a un estado de salvación. Ya no solo es que estoy rescatado, sino que también soy transferido a un estado de salvación. Alguien decía que nosotros tenemos doble nacionalidad, ¿verdad? Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Entonces, sí estamos siendo rescatados, pero también estamos siendo transferidos, es decir, estamos siendo cuidados. Pasamos de ser pecadores a ahora estar bajo el cuidado de Dios, bajo el cuidado de ese abogado que está siempre defendiendo a sus hijos y de ser vitalmente renovado y ser hecho idóneo para participar de la herencia de los santos en la luz. Lógicamente, ya esto es más a futuro, ¿verdad? Pero aquí las dos cosas son diferentes y voy a ilustrarlo mejor desde este otro punto, ¿verdad? ¿De qué nos salva? Porque es muy importante saber de qué estamos siendo salvados nosotros, ¿verdad? Y notemos lo que dice acá, Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Entonces, anteriormente estábamos hablando de qué? De ser rescatados. ¿Ok? Nosotros somos rescatados. ¿De qué somos rescatados? ¿De qué nos salva Dios? ¿De a dónde nos saca Dios? Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó, vean qué interesante, al reino de su amado Hijo. ¿Cómo es eso? Nos libró de la oscuridad y nos trasladó. Vean, entonces hemos sido nosotros rescatados, pero a la misma vez hemos sido transferidos. Es un doble acto la salvación. Entonces pasamos de un lugar a otro y empezamos a ser cuidados, preservados por medio de Dios. Y lo otro, entonces, del poder de Satanás somos librados, somos rescatados. También de la ley, también del castigo de Dios. Eso ya no lo voy a mencionar, pero también somos librados del castigo de Dios. Somos librados o somos rescatados, ¿verdad? O somos salvados, ¿verdad? Del poder de Satanás, pero también de la ley. Cristo dice, nos rescató de la maldición de la ley. Vean bien qué interesante. Al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Vean lo importante de la salvación.
leímos al inicio que el evangelio, el poder para salvar. Ahora vemos de que Dios nos salva, o sí nos salva de Satanás, del poder de Satanás. Él nos libró del dominio, de esa oscuridad, y nos traslada a su reino, y también nos libra de la ley. Imagínense nosotros, si en nuestro tiempo todavía viviéramos bajo la ley como lo intentó vivir el pueblo de Israel. Es demasiado. Hasta el momento creo que esto fuera un caos realmente. Pero Dios vino a través de su Hijo, que se puso en nuestro lugar, y también fuimos rescatados. Pero no solo fuimos rescatados entonces del poder de Satanás y de la ley, sino que también del castigo de Dios. Y eso lo dice Juan 3:36. También fuimos nosotros rescatados del castigo de Dios. Ya no vamos a ir a ese castigo si, lógicamente, permanecemos firmes y fieles en Dios. Entonces, la salvación es fundamental. Pablo, es interesante que le escribe a la iglesia de Efesios de donde nosotros hemos salido o cómo Dios nos ha rescatado. No se nos debe de olvidar nunca de dónde nosotros hemos salido, que Dios nos ha rescatado de una vida totalmente sin sentido, nos ha librado del dominio de la oscuridad, y que ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, y también de la ley. Imagínense, si el pueblo de Israel no pudo cumplir más de 630 y resto de leyes que se creen que habían, imagínense nosotros si estuviéramos tratando también de cumplir todo eso, como les decía, fuera un caos total. Entonces, la salvación es muy importante, y creo que el curso va a ayudar mucho a despejar quizás algunas dudas que se puedan tener, algunas ideas que se puedan tener, y eso va a ayudar a dar más seguridad, pero a la misma vez también nos va a llevar a tener más cuidado de lo que Dios a nosotros nos ha dado, que nos ha dado a precio de sangre. Entonces es muy importante entender eso, y eso nos debe llevar a algo tan importante como es la gratitud. Creo que cuando nosotros dejamos de tener gratitud hacia Dios, hacia lo que Él ha hecho, hacia lo que Él sigue haciendo, creo que si llegamos ahí, perdemos todo realmente. Si nosotros nos mantenemos agradecidos con Dios, entonces eso nos va a llevar a nosotros a caminar cada día, cuidando nuestra salvación. Porque pienso igual que la salvación debe de cuidarse al máximo. Un día estaba escuchando un debate sobre el tema, que ustedes también lo van a ver, que si la salvación se pierde, si no se pierde. Y siempre están hablando del tema, ¿verdad? Entonces creo que no es difícil entender de que yo debo de cuidar mi salvación. Tengo que cuidarla, y la debo de cuidar todos los días. Todos los días debo de estar pidiéndole a Dios de que me ayude a mantenerme firme y fiel a Él, a su palabra, a sus principios, a sus valores, a lo que Él pide de nosotros. Pero no puedo caer en el error de pensar de que voy a ser salvo, soy salvo, siempre salvo. No, la salvación es muy importante para el presente y también para el futuro. Hay una escritura que me gusta mucho, y está, anótenla, en Efesios capítulo 2, versículo 6, y dice en la NBI: y en unión con Cristo Jesús, oigan bien, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Los teólogos le llaman a esto el ya, pero todavía no. Vean qué interesante. Dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él
en las regiones celestiales. ¿Y por qué le llaman el ya, pero todavía no? Por el hecho de que, ¿cómo es eso de que nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales? ¿Cómo entendemos esto? O sea, estamos aquí, pero ya estamos allá. Por eso le llaman así, ¿no? El ya, pero todavía no. Es decir, ya fui salvo, fui rescatado, pero en el momento de mi rescate yo ya también tengo parte con él. Entonces, es muy interesante. Y aquí lo dice, que él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto nos debe de llevar a nosotros ¿a qué? A cuidar más bien nuestra salvación. Debemos de estar al cuidado de lo que ya se nos ha dado. Ya fuimos rescatados del poder de Satanás, de la ley y del castigo. Entonces eso nos debe de llevar más bien a ser agradecidos con Dios y que eso no se nos olvide. Entonces, la salvación es muy importante. Hablar de este tema es muy importante porque debemos de animar siempre a las personas a que se mantengan firmes y fieles hasta el final. Y como dice Hebreos, ¿no? Nosotros no somos de los que renunciamos, no somos de los que retrocedemos, no, nosotros somos de los que prosiguen, ¿verdad? Hacia adelante o a la meta. Esa es la idea. Entonces, la salvación es muy importante y debemos de ser agradecidos con Dios porque Él es el que nos ha rescatado. La salvación viene de Él, la salvación no viene de mí, la salvación no va a venir de mi obra, la salvación no va a venir de porque yo tenga dinero, porque yo soy porque yo soy inteligente. No, la salvación viene de Dios, es Él el que el que ha pactado con nosotros, Él es el que nos ha buscado a nosotros, Él es el que ha estado pendiente de nosotros. La salvación viene de Él y nada más de Él. Y aquí podemos ver lo que Pablo nos estaba hablando y hablando acerca de la historia del plan de salvación. Yo estoy dando la introducción, pero es muy importante que entendamos el desarrollo del plan de salvación en la historia, porque como les decía, el plan de salvación no empieza en el Nuevo Testamento. El plan de salvación empieza en el Antiguo Testamento. Y es muy interesante porque cuando nosotros empezamos a estudiar el Antiguo Testamento y lo comparamos con el Nuevo Testamento, encontramos mayor sentido a lo que nosotros estamos haciendo y a lo que nosotros estamos siguiendo. Nos damos cuenta de que Dios ha estado desde el principio, ha estado preocupado por su pueblo, ha estado preocupado por el ser humano, ¿verdad? Que un día tomó una mala decisión. Entonces, ver ese desarrollo, ver la historia, ¿no? Y a dónde estamos nosotros y lo que espera en el futuro es muy importante que lo entendamos desde esa forma, de esa manera sistemática y que nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de lo que realmente es la salvación, acerca de la caída, el desarrollo, el tema, ¿verdad? De la caída y sus consecuencias. Definitivamente las consecuencias del hombre fueron graves, muy graves. Lo vemos desde un inicio. Cuando el hombre cae, incurre en pecado, hay para la serpiente hay maldición, pero para el hombre y para la mujer hay castigo. Y ese castigo es muy importante. Ese castigo ha venido a dañar hasta el día de hoy, no solo a uno como persona, sino también a familia. Es muy integral. El daño fue totalmente integral, fue con la familia, no solo con el ser humano. Hay mucho conflicto hoy día con el ser humano en sí mismo, pero también en familia. Entonces, el pecado realmente ha dañado mucho y es muy importante que entendamos por qué necesitamos entonces ser rescatados y ser salvados por nuestro Señor. Y
hablando de redención y justificación, cómo Dios responde a la caída, a doctrina de la gracia. Tenemos que entender cómo Dios ha buscado desde un inicio rescatar al ser humano. El amor de Dios es tan grande, tan maravilloso, y creo que si lo lográramos entender realmente, nosotros seríamos mejores personas. Las personas buscarían a Dios, ¿verdad? Y no costaría tanto el evangelismo. La fe y el arrepentimiento, el papel que juega la fe y el arrepentimiento, que es tan importante, ambas cosas. Como dice Santiago, bueno, muéstrame tu fe, ¿verdad? Pero es muy importante mostrarlo con obras, ¿verdad? Que nuestra fe se demuestre, que nuestro arrepentimiento se demuestre. Y es muy importante que lo tomemos en cuenta porque se necesita ambas cosas para poder alcanzar la salvación. Hablamos del bautismo, la importancia del bautismo en el plan de salvación tan fundamental, tan importante, porque el bautismo es algo que para muchos hoy día no es importante, para muchos hoy día no es necesario, es suficiente con creer, pero bueno, aquí se va a abordar ese tema y nos vamos a dar cuenta que es muy importante para la salvación y que nosotros también podamos ayudar a otros a entender que el bautismo no es simple y sencillamente entrar a un poco de agua, sino que hay algo más detrás de eso, como lo dice Pedro, ¿verdad? Que el diluvio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento simbolizaba el bautismo. Es algo muy importante entender eso, que si que si Pedro no lo hubiese mencionado, probablemente hasta el día de hoy tuviéramos nuestras lagunas con respecto al diluvio, pero el diluvio tuvo su propósito. ¿Para qué? Para la salvación. Tuvo su propósito. No fue simple y sencillamente enviar agua y ya, no. Había un plan, había un propósito de parte de Dios. Entonces, ¿se pierde la salvación? Bueno, ahí les van en el curso se va a ver este tema de si se pierde o no se pierde, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado, es una línea muy delgada. Y yo sé que muchas ideas se mezclan a veces porque escuchamos, ¿verdad? Posiciones y las posiciones pueden sonar muy interesantes, pero creo que debemos de meditar y pensar mucho acerca del tema. Entonces, y la perspectiva bíblica, ¿no? De Hebreos. Creo que en Hebreos encontramos una perspectiva bíblica muy, muy interesante. Se dice que Hebreos se escribió para una iglesia que probablemente estaba pensando abandonar la fe. Entonces, esto es muy importante y por eso encontramos la galería de la fe. Por eso se menciona de cómo estos grandes hombres se mantuvieron en fe. Entonces, es en Hebreos donde encontramos la importancia de cuidar nuestra también salvación, ¿verdad? Y si hemos recibido esta bendición, pues no la desaprovechemos y eso es muy importante. Entonces, en el asunto de la historia, ¿verdad? Así rápidamente quiero mencionar dos cosas que son muy importantes y una es la promesa que me imagino Pablo va a desarrollar en la historia de la salvación, pero la promesa a Abraham. Es muy importante que entendamos cómo Dios a través de Abraham, ¿verdad? Dice aquí la promesa de Abraham y el pacto de Dios con los patriarcas en el Nuevo Testamento es central en el pensamiento de San Pablo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos que esto se vuelve central. Es aquí donde empieza a verse con más claridad ya el plan de salvación. Hay un teólogo llamado de apellido Brenneman, Marvin Brenneman, y él menciona algo muy interesante que yo la verdad no lo había visto desde ese punto de vista. En el primer pacto que nosotros vemos que Dios hace es con Noé, pero no hay un pacto de salvación claro como lo hace con Abraham. Es muy interesante. Entonces, él dice lo siguiente,
y es que los hijos de la promesa, en este caso es Abraham, están llamados para alcanzar a los hijos de Noé, porque los hijos de Noé, dice, representan la universalidad que necesita, la universalidad de la salvación, porque encontramos de que fueron salvos los que iban con Noé, pero no hay una promesa de salvación como la encontramos ya con Abraham. Entonces él dice, los hijos de Abraham, ¿verdad? Que son los hijos de la promesa, tienen que alcanzar a los hijos de Noé. Y él lo enseña desde una perspectiva evangelística. Entonces él dice que los hijos de Abraham tienen que alcanzar a los hijos de Noé, que son aquellos que todavía no han llegado a la salvación. En cambio, ya nosotros llegamos a la salvación, ya nosotros estamos ahí en la salvación, estamos en ese proceso de la salvación, de ese cuidado de Dios en la salvación para poder estar un día con Él en la eternidad. Entonces, toca a nosotros, ¿verdad? Siendo llamados hijos de Abraham, porque tenemos fe hoy día, pues alcanzar a los hijos de Noé. Y en Abraham ya se empieza a ver de manera diferente lo que es el tema de la salvación. Hace algunos años, a mí me llamó mucho la atención esto y creo que prediqué en algunas ocasiones sobre este tema, pero dice Moisés, y habla del Éxodo, ¿verdad? Que es la otra parte importante en la historia de la salvación. Moisés, el Éxodo, el desierto Sinaí y la ocupación de Canaán, opresión y liberación. Fíjense que tengo marcado ahí en amarillo donde dice Éxodo 6:6. Es interesante cómo ahí se muestra el plan de salvación de Dios para con el hombre. Ahora, es muy importante que entendamos esto. Génesis se escribe, oigan bien, Génesis se escribe desde el Éxodo. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Si Moisés fue el que escribió el Génesis, entonces Moisés está escribiendo en el Éxodo. Entonces, vean cómo Moisés dejó escrito el plan de salvación en el Éxodo. Sí, escribió Génesis. Él fue quien escribió Génesis. Yo creo que la vez pasada en el estudio de apologética yo les decía que si quieren entender Génesis, lean primero el Éxodo. No podemos entender nosotros Génesis si no entendemos el Éxodo, porque Génesis se escribe desde un contexto del Éxodo. Entonces, para poder entender Génesis hay que ir a leer primero Éxodo y después nos vamos al Génesis, porque Moisés está escribiendo después de una salida de Egipto. Entonces, todo lo que Moisés escribe del Génesis es con un contexto del Éxodo. Y en el Éxodo nosotros encontramos este plan tan maravilloso de rescatar, de cuidar, de liberar y de que el pueblo sea llamado su hijo. Isaías también describe la esperanza de un nuevo Éxodo. Lo vemos en Apocalipsis, relata las plagas finales, la celebración, el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero. Es muy interesante cómo se conecta todo. Se conecta de una manera muy, muy bonita. El Éxodo, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Tenemos una perspectiva más clara, una perspectiva mejor, una perspectiva ya más amplia de lo que es la salvación. Y bueno, como les dije, ahí lo van a ver con Pablo, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta de que entonces la salvación no empieza allá con Jesús en el Nuevo Testamento, no. La salvación empezó desde el Génesis y lo vemos hasta Apocalipsis con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces concluimos que sería por hoy, ¿verdad? Lo que quiero compartirlo y animar, no se pierdan ninguna clase. Estoy seguro que esto les va a ayudar muchísimo a su fe y a poder también ayudar a otros. En un sentido más amplio, la doctrina de la salvación incluye toda provisión divina a favor del creyente. Por eso les decía, no es simple y sencillamente a futuro, no es que es ahora también. Toda provisión divina
a favor del creyente, desde su liberación del estado de perdición hasta su final, introducción en la gloria, hecho ya conforme a la imagen de Cristo. Recuerden que nosotros estamos en un proceso. Nosotros ahorita estamos en un proceso, ¿verdad? Filipenses 1:6 dice, el que empezó la buena obra, la terminará hasta el día de su venida. La obra de Cristo no ha terminado en nosotros. Sí, nosotros ya entramos a ese, al proceso, ¿no? Perdón, fuimos salvos, pero también fuimos rescatados, pero también estamos en ese proceso. Por eso se habla de la salvación posicional y de la salvación progresiva. La salvación posicional es cuando nosotros vamos a la agua del bautismo y entonces Cristo viene a morar a nosotros a través de su Espíritu Santo y empieza a guiarnos a través de las Escrituras y a través de su Espíritu Santo. Esa es la posicional. Pero también viene la progresiva, la conversión progresiva, que es la que vamos a vivir todos los días hasta que nuestro Señor Jesucristo aparezca. Entonces, toda provisión divina, dice, a favor del creyente, desde su liberación del estado de perdición, que ya lo adquirimos nosotros, hasta su final, introducción en la gloria hecha, ya conforme a la imagen de Cristo. Entonces, estamos en ese proceso, ¿verdad? Que es maravilloso, pero la salvación, hermanos, es lo más preciado que nosotros podemos tener como discípulos. El que Dios nos haya rescatado y que Él nos esté cuidando hasta que Él venga. Eso es lo más increíble que nosotros podemos vivir como discípulos y cuidemos nuestra salvación. No la descuidemos, al contrario, cada día cuidémosla, cultivémosla y ayudemos también en la congregación a que otros hermanos puedan conservar su salvación, que no se descuiden, porque es un acto maravilloso de parte de Dios para con nosotros. Muchas gracias y es lo que en la clase de introducción quería compartir con ustedes. Un fuerte abrazo, los quiero mucho y me anima mucho poder verles y saber de que están siempre buscando a aprender y querer seguir madurando en su fe a través de cada clase, a través de cada curso, que es muy bueno. Muchas gracias, que Dios les bendiga.